Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Kitchen. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy empezamos un vlog de una semana en la que me vais a acompañar una semana como profe. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hola, ¿qué tal? Pues nada, ya estoy por aquí porque bueno, me habéis visto en el vídeo comer, pero no habíamos hablado todavía. Y es que ha sido comer y me tenía que ir al médico de cabecera porque necesitaba, tenía cita. Y es que últimamente me dan como bajones de energía. O sea, yo no sé qué es, ¿vale? O sea, he pedido que me hagan unos análisis y ya iré a hacérmelos, pero llevo como una racha de un mes o así que me dan bajones. Generalmente al final de la mañana, al final de la tarde, por eso yo pienso que pueden ser de azúcar. Pero no sé, ahora mismo me siento agotada. Y no puede ser astenia primaveral porque hace frío todavía, no me has llegado. No sé, sigue lloviendo. Ha empezado el día soleado y ya está otra vez nublado. Y es como, pero no sé, yo he perdido la cuenta ya de los días de lluvia que llevamos, lo de los recreos con lluvia que llevamos. Pero bueno, pues nada, el objetivo lo habréis escuchado en voz en off, es hacer un vlog de profe de la semana, pero os voy a ser sincera, y va a ser un profe de la semana por las tardes. Porque por la mañana estoy dormida, no me apetece hablar. Y luego en el instituto no voy a grabar. Primero porque estoy trabajando, segundo porque aunque lo intentara, no me daría la vida. O sea, yo entro por las puertas de ese instituto y entro en un torbellino de Leticia esto, Leticia lo otro, Leticia este problema, y vuelvo a salir por las puertas. 8 horas después y sin cabeza. Así que nada, ¿qué voy a hacer ahora? Prepararme el batido de la merienda, que es un batido de proteínas, que se supone que esto deberías tomártelo después de entrenar. Pero tampoco es que sea súper precisa la historia esta, así que yo me lo hago antes. ¿Y qué le he hecho? Un plátano, ¿vale? Platanito ecológico de Canarias, como debe ser, ¿vale? Le he hecho chía, que ya la tengo hidratada. Pues no queda chía, así que no le voy a echar chía hidratada porque no queda. Tengo que hacer nueva. Bien, pues nada, le vamos a echar chía sin hidratar, que algo se triturará y funcionará. Y le vamos a echar proteínas, que la tengo en un bote, pero porque estaba más cómoda, que la bolsa esta la lío mucho siempre. A ver si os la puedo enseñar sin liarla. Sal, bolsa. Ay. Mira, es esto de Naturally, que no me patrocina pero ya podía. Y es proteína vegana de chocolate y está como está de buena, es que me flipa. Está muy rica, muy rica. No tiene azúcares añadidos, ni gluten, ni lactosa. Bueno, es vegana, ¿sabes? Si no, no podría ser. No, me tengo aquí la cabeza cortada, pero bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a echar el plátano. Y luego le pongo leche de vegetal también, ¿vale? La receta es de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Entonces, el plátano, que lo troceo así tan ricamente. Anda que se ve mucho esto. Vale. Una cucharadilla de chía. Que esto lo voy a dejar fuera para acordarme de poner chía a hidratar ahora después. La leche primero y luego la proteína, que si no se me queda ahí pegoteada en el culo y no hay manera de que salga. ¿Vale? Leche de avena, avena y agua, punto y pelota. Le voy a dar lo justo y se acabó este pelín. Y ya está. Esta es mi merienda y con esto aguanto perfectamente. Bueno, últimamente ya os digo que estoy con el azúcar rara, pero en teoría, habiendo comido, que comí a las 4 de la tarde, y ahora que son las 6:30, ya aguanto perfectamente hasta la noche. De hecho ahora estoy un poco como bajón y no debería porque he comido, pero bueno, no sé. Quizá es un tema de
cuánta actividad tengo, pero realmente no es que tenga más actividad de lo que suele ser en mí. Entonces, no sé, bueno. Ya me haré los análisis, lo peor de todo es que creo que me lo voy a hacer en Semana Santa. No sé, hoy voy un día al instituto tarde. Bueno, y esto lo he hecho como 2 cucharadas bien colmadas, ¿vale? Más o menos lo tengo calculado que ese es el peso. No me acuerdo de cuánto peso era, porque llevo mucho tiempo tomándolas y ya no me acuerdo de cuánto peso me pedía esto, pero bueno, pues esa cantidad más o menos. Y ya está. Y ahora esto yo lo pongo en el cacharro este y lo bato. Y esto me lo puedo llevar al gimnasio, que hoy no es el caso, o me lo puedo tomar mientras voy haciendo otras cositas, que va a ser el caso, porque si me lo tomo de golpe, luego me da como un poco de molestia de barriga. Es como muy denso para tomárselo muy de golpe, entonces pues me lo hago y ahora mientras voy haciendo cosas de casa voy a quitar el ruido porque va a hacer ruido. Bueno, decía que mientras que me lo tomo pues voy haciendo cosas de casa. ¿Qué tengo que hacer de casa? Doblar lavadora y poner lavadora, básicamente. Y luego nos vamos a poner con YouTube, con el vídeo de la semana, que es un vlog de que ayer domingo fui a un taller en el Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, el Real Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, que lo organizaba, lo dirigía Marta de Crafting Natura, que la conocéis de otros vídeos, y era un taller de flores de papel y pues muy chulo, la verdad. De hecho quiero comprarme para hacer flores yo. Y voy a editar ese vídeo y para subirlo en 2 domingos. Y nada, entonces vamos a hacer eso y después vamos a ir al gimnasio con el resto de mi cuerpo. De normal los lunes también corrijo aulas virtuales de la semana anterior y preparo las aulas virtuales para las tareas de esta semana. Pero sabiendo que esta tarde tenía médico de cabecera que no me iba a dar la vida y que quiero ir al gimnasio, pues lo he hecho esta mañana en clase. Mientras que los niños hacían los deberes me he puesto y lo he hecho todo. Les he mandado ejercicios y listo. Y eso pues me lo he quitado. Así que nada, voy a ponerme con la lavadora y os voy a llevar al cuarto y seguimos charlando. Os cuento un poco de esta semana mientras tiendo la ropa. He mentido. Antes de irnos voy a dejar la chía puesta y luego tengo aquí la masa madre que la he reactivado, que estaba fría en el frigo. Y vamos a hacer... ¿me va a dar tiempo a mí a todos? Sí, me da tiempo. Vamos a hacer un pan que voy a dejar fermentando calentillo, porque quiero que fermente en el horno, ¿vale? Voy a dejar el horno un pelín precalentado para calentar el pan, para madurar el pan ahí, porque lo quiero poner esta noche cuando vuelva. Y ya aprovecho y hago granola y hago patatas asadas, ya que pongo el horno esta noche. Que iba a hacerlo ayer, pero la masa no estaba suficientemente activa, entonces bueno, pues va a ser hoy. Así que os pongo aquí, os dejo ahí y voy a ir haciendo yo mis cosas mientras me voy tomando el batido. Ahora sí tiene una pinta... que la liamos. Activa. Y huele a masa madre perfecta. Muy bien. La verdad es que estoy súper contenta con esto de hacer el pan. No sé. Le pillo en el punto y lo hago en nada. Y mientras se va amasando luego... me pondré con la chía y así le dejo un ratillo amasando. Y ya os digo, estoy súper contenta, no tardo nada y no sé, está dando un buen resultado. Lo corto con la cortadora, tipo de la cortadora de fiambres. Y ya os digo que estoy encantada. Y no sé, la verdad es que creo que es la vez que más sostenible estoy consiguiendo mantener este hábito. Además lo hago en el horno, me sale bien.
No sé, muy bien. ¿Qué queréis que os diga? Ojalá siempre así. La receta que uso, por si preguntáis, es la de directo al paladar, ¿vale? Tanto de masa lo diré, de la masa madre como del pan, ¿vale? Y a ver, oye Siri, añade harina integral a lista compra supermercado. De acuerdo, lo he añadido. Así tengo el reloj puesto, muy bien, pues me he complicado la vida yo. Es que lo había puesto a cargar, pero como me he ido al médico lo he puesto, ahora lo tengo que volver a dejar cargando para que termine antes del gimnasio. Que lo cargo al mediodía porque por la noche duermo con él. Y nada, pues ahora os cuento, en vez de comprarlo mientras que doblo la ropa, así me pongo un vídeo de YouTube y me entretengo. Que se me ha dormido este. ¿Tanto tarda en abrir el paquete? Os cuento, el plan de esta semana es una semana medio normal. A ver, no es perfectamente normal, ¿vale? Ahí estamos. Porque tengo el médico de hoy, que no suele ser normal, pero bueno, tocaba. Y mañana tenemos claustro y consejo de la segunda evaluación, que ya la hemos terminado. Fue hace 2 semanas las evaluaciones. Y ahora toca pues lo de compartir las notas y esto, que hacemos la evaluación de la evaluación, ¿no? De qué tal los suspensos, cómo han ido los niños, todas estas cosas. Y entonces es lo que toca mañana. Y luego el miércoles es el último día especial, por así decirlo. Tengo tejequedada con el grupo de tejequedada de aquí de Alcalá. Pues estoy con los calcetines de esquí, que ya anoche empecé el muñequito de esquí, así que estoy muy contenta con cómo van. Iba lenta, pero bueno, parece que pilla un poco más de velocidad crucero. Y entonces pues nos iremos juntos a la tejequedada. Y hay una sección más que la vamos a hacer ahora antes de editar. No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo a todo lo que quiero hacer hoy. Que es que, no os lo he contado, pero en el centro nos han dado un premio de Escuela Sostenible Europea y nos vamos a Macedonia a la cumbre de escuelas sostenibles europeas en junio. Entonces ahora me mandaron que para el miércoles, ya lo tengo todo, tenía que mandar los datos de pasaportes de los niños y de los profes, que son, bueno, van 2 niños y 2 profes, vamos 6 días a todo pagado. Y, por supuesto, lo bloguearé. Y un tema de un seguro de viaje. Entonces, bueno, ya lo tengo todo solucionado. Y quiero mandar toda la documentación esta tarde para quitármelo, porque como intente hacerlo en el instituto, va a ser que no. Y ya está, voy a poner esto y me pongo... bueno, pues ese es un poco el plan de la semana. Me voy a poner a hacer cosas, pero ya me vais a ver solo en imagen. Os voy a enseñar mi botón de la lavadora. No funciona. El miércoles viene el técnico, pero como tengo el wifi, pues entonces tengo que mandar la lavadora desde el móvil. En este plan estoy desde la semana pasada. Bueno, pues tareas de casa terminadas. Vaya luz de mierda que tenemos. A ver. Mejor. Está negro fuera, negro, horrible. Yo creo que ha granizado. Y nada, entonces ahora contaros lo que nos queda por hacer. Esto lo voy a guardar, que ayer compré velcro. No, tengo que hacerlo de Rafa. Bueno, esta noche quizás. Nos queda editar un vídeo y terminar lo de no estoy escribiendo porque no he activado el teclado. Muy bien. Vamos a empezar por hacer lo de Macedonia, que os voy a contar un poco más. Bueno, es un premio, es el primer año que se convoca, creo que os ha influido,
porque se ha presentado menos gente, obviamente, pero yo me enteré a través de la newsletter de Ecoescuelas, que este año también hemos conseguido, probablemente, espero, la bandera verde de Ecoescuelas. Si no, pues lo estoy avanzando contándolo en este vídeo, pero yo creo que sí. Y entonces nos han dado también un premio a la trayectoria medioambiental de nuestros últimos 3 años en el centro como ecoescuela. Y el premio consiste en ir a la cumbre de escuelas sostenibles que hacen este año en Macedonia del Norte y bueno, pues todo pagado. Entonces el otro día me escribieron y me pidieron... esto lo voy a sacar porque me lo tengo que llevar mañana, la flor que hice. Fijaos qué preciosidad. Se lo voy a enseñar a la conserje de mi instituto, que se lo he contado y me ha dicho, yo quiero verla. Entonces, ¿por qué esto no está cargando? No me gusta a mí esto, no me gusta. Malo, no me está cargando bien el Notion. Bueno, que es lo que decía, que... Y está todo tachado. Pues no sé. A ver. No me gusta. No, pues nada, volveremos a tachar las cosas. Bueno, pues eso, entonces lo que quiero hacer ahora, antes de ponerme a editar el vídeo, es quitarme eso. Está como actualizando a cachos. Lo que toco lo actualiza. No sé. Ya sí. Ya sí lo actualiza todo. Vale, pues eso, que... Míralo, ¿ves? Va lento. ¿Qué te pasa, que vas lento? Bueno, pues eso, que tengo que mandar los pasaportes antes del miércoles y me lo quiero quitar ya, no vaya a ser que pase algo y no pueda mañana, que tengo claustro y consejo y no quiero dejarlo para el último día, que luego me dan los agobios. Y voy a cambiar una cosa en este calendario también. ¿Dónde estamos? Hoy, aquí, vale. Entonces, este va a bajar. ¿A dónde? Aquí. Y este aquí. Vale. Vale. Vale, pues entonces vámonos al correo y voy a mandar los pasaportes y la información del seguro. Y ya, pues he estado también investigando, he llamado al banco a ver el tema del cambio de moneda, porque no me va a ser tan fácil. Este fin de voy a Atocha, que también quiero grabar vlog, y hay una empresa, una casa de cambio en Atocha y quiero preguntar por si acaso, pero creo que me voy a encantar por un plan de viajes que hay en el banco, que creo que no tengo ni que pagar nada porque tengo la cuenta nómina. Si no hay que pagar 3 euros, pero te sale a cuenta en cuanto a la primera comisión, porque no tengo comisión de sacar en cajero más que 2 euros. Puedo sacar 2 veces y me cobran 2 euros solamente, y luego por pagar con la tarjeta de débito en las tiendas no me cobran comisión extra, solo el 3% del tipo de cambio, ¿vale? Así que creo que va a ser lo más económico, a no ser que pueda cambiar en Atocha. Y entonces haré cálculos y decidiré que me sale más económico, si contratar el plan de viaje o cambiar dinero en Atocha. Porque sí que creo que cambiar dinero en destino es lo más caro que hay siempre, ¿vale? Además, sabiendo que, por ejemplo, en los bancos no me están dejando cambiar divisa porque no hay como convenio, no sé, hay otras monedas, pero no esa, pues supongo que en Macedonia se aprovecharán y entonces tendrán un cambio más alto. Ay, a ver. Ay, una cosa que no he terminado de hacer, que es esto.
Pues ya terminé de subir lo de los pasaportes, la información. Soy la única que tiene alergias alimentarias. En serio, llevo niños sin alergias alimentarias. Eso es toda una novedad. Y el otro profe tampoco, así que muy bien. Y nada, estoy terminando... Ay, no he expulsado la consola. Estoy terminando de... Voy 10 minutos tarde, pero bueno, como no voy a ninguna clase me da un poco igual. Estoy terminando de preparar el vlog de hoy. Acabo de descargarme la música que vamos a añadir. Y voy a dejarme el vídeo renderizando mientras me voy al gimnasio. Me tengo que cambiar, que no me he cambiado. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Casi me da. Vamos a hacer así. Y nada. Un vídeo así cortito, pero yo creo que mola. Vamos a ver. Vale. Guay el volumen, pero aquí lo vamos a subir un poquito. Y nada. Voy a cortar aquí. Porque ya lo que me queda es ir al gimnasio, que por cierto, hoy me toca movilidad y un pequeño hit, ¿vale? Y mañana será nada, ya os iré contando los entrenamientos de la semana. Y voy a cortar aquí porque ahora me voy al gimnasio, ahí no voy a grabar entre cosas porque no dejan. Y ya cuando vuelva, pues estoy con Rafa y pues voy a estar con la cena y tal. Mañana os enseño cómo ha quedado el pan, cómo ha quedado la granola, etcétera, etcétera. Y nada, que buenas noches, nos vemos mañana. Hola, uy, espera, los he puesto como muy torcidos. Buenas tardes. Estoy aquí con la ropa que acabo de terminar el claustro y el consejo. Y voy a lavar la ropa. Voy a hacer una tarea que me falta de Pau ahora. Y terminar del vídeo YouTube de la semana, que me quedan nada, unos detallitos. Lo subí ayer y todo, pero me queda terminar los subtítulos y subir las cartelas, que no las subí ayer, y las redes sociales, que nada. La verdad es que con ChatGPT tardo nada en hacer eso. Nada, voy a poner la lavadora que vaya marchando. Vamos a hacer... ¿Qué hora es? Tengo 5 minutos, así voy. Vamos a hacer corriendo lo de... todo lo que necesito con ChatGPT, porque lo de Pau también va a ser con ChatGPT. Me voy a hacer el batido de ayer, el mismo batido de ayer. Y nos vamos a ir al gimnasio, que hoy me toca nadar. Que además voy con una compañera, así que quedan las 7:15. Y guay, porque la verdad es que me apetecía como entre cero y nada. Nadar, me da una pereza, me encanta después, pero me da una pereza. Hace un frío, bueno, hoy ahora hay sol, como veréis, entra por la ventana un solazo. Pero me da pereza de normal. Así que nada, hoy toca lavadora de sábanas. He aprovechado también para lavar ¿esto cómo se llama? La cortina de la ducha. Y no me he arreglado todavía la lavadora, a ver si vienen mañana. Y nada más, que el día hoy normal. Hemos intentado, tengo un proyecto de medir dióxido de carbono con un sensor de Arduino que nos ha fallado, así que mañana me tocará volver a medir con las niñas. Pero bueno, bien, hoy había excursiones, había actividades, bueno, pues nada. Poco a poco. Y ahora quiero hacer eso, quiero ir a nadar y esa va a ser mi tarde. Luego a la vuelta tengo previsto hacer algunos arreglillos que compré ayer velcro para arreglar un paraguas, el cierre de un paraguas, y compré ayer cinta adhesiva de doble cara, esta extra fuerte, para arreglar un foco de la cocina, y eso lo quiero hacer a la vuelta del gimnasio, antes de cenar, que Rafa tiene inglés, mientras le espero lo haré, y si termino esto, que yo creo que me va a dar tiempo, tengo que hacer los deberes de alemán yo también, que no los he hecho esta semana. Si no los hago hoy, pues los haré otro día, pero bueno, hoy sería un buen día, si no el jueves. Vamos al lío. Os traigo conmigo, os pongo por aquí. Y nada, ya he puesto la lavadora, la escucharéis de fondo, pero es lo que hay. Mira, tengo aquí el pan que hice anoche, que luego por la noche también lo voy a cortar. Después de, mientras que Rafa está en inglés, tenemos que hacer ya 3 cosas y a poder ser los deberes de alemán. Así que nada, tengo aquí el batido, que espera que os giro. Ahí está. Acabo de echarle el plátano y hoy sí tengo la chía hidratada
Espera, que os pongo más luz, que si no esto no se ve. ¿La veis? Entonces ahora le voy a echar la cucharadilla de chía. Y la leche. Y con esto nado yo perfectamente. Me lo voy a hacer y me lo voy tomando mientras que nos ponemos con el escritorio. Quería contaros una cosa más graciosa de hoy. Hoy tenemos un proyecto de mares azules. O no sé, bueno. Escuelas azules. Sí, escuelas azules. Y... ahí está, cucharoncio de chía. Y entonces, bueno, se van a Mallorca los chicos ya por fin, de cierre de proyecto, y tenían que elegir el menú, y es que me encanta. Se te olvida, porque ya luego en el hotel, si vas a otros hoteles con catering y tal, pues eliges un poco, tipo buffet, pues eliges lo que quieres. Y era en plan, tenían que elegir entre, el primer día era tipo macarrones boloñesa o San Jacobo, espaguetis y croquetas, no sé, estaba graciosa la cosa, no sé, todos los digo, los profes lo peor es que tienen que comer lo mismo y digo, joder, este menú infantil bien, pollo a la Coca-Cola, no sé qué. Así que bueno, y de postre fran o helado, en fin, un menú nutritivo adolescente para que no pasen hambre y todo patatas fritas. Me ha hecho gracia, pero bueno, guay, la verdad. Os juro que está entrando tanto sol, aquí ya no da, pero está entrando tanto sol por la casa que me he planteado ya varias veces si es que hay algo mal y me deja una luz encendida. Y no me dejo ninguna luz encendida, es solo que hay un solazo que alucinas. Pues nada, me voy a poner a hacer las carteras, los subtítulos, las redes, y mientras que ChatGPT me vaya haciendo un examencillo de BAU de simulacro para la semana que viene. Y con eso nos vamos al gimnasio. Estaba ya para irme y me acaba de escribir la chica con la que voy al gimnasio que le surgió un inconveniente familiar y que no puede venir. Así que no pasa nada mejor porque no me estaba dando tiempo a terminar todo. Y así lo termino. Y os enseño más cosas. Quería enseñaros, bueno, esta es mi bolsa de gimnasio que lleva siendo esta bolsa desde 2018, que de hecho empieza a estar el plástico un poco puch, pero no pasa nada. Y quería enseñaros mi bañador. Lo tengo del revés, ¿vale? Porque pues lo cuelgo y lo dejo de cualquier manera. Y así, pues muy mal por la vida voy yo. Mi bañador que me hace tener un poco más de voluntad de ir a nadar. Es del Decathlon, ¿vale? No es ni poliéster reciclado ni nada sostenible, pero me da igual. Porque el secreto es que es de manga larga. Ah, que huele a piscina, me encanta el olor de la piscina. Y paso mucho menos frío, ¿vale? Porque es que uno de mis problemas es que yo paso frío nadando, mucho frío nadando. Y nada, luego pues cosas así de la mochila de gimnasio. Bueno, estas son mis gafas, que uso de este tipo suizas. El gorro que es de gimnasio, también tiene más años que la polka. Camiseta reutilizada para el pelo, ¿vale? Aunque ya no hago el método curly, pero sí que intento respetar más mi pelo. Llevo toallas de algodón, no llevo toallas de microfibra luego para lavadora, ¿vale? Igual que las camisetas de algodón. Y nada, luego todo lo llevo en bolsas, bolsas de, por ejemplo, esta bolsa que era de Anaya, que no, de Santillana, pues aquí llevo la ropa, la muda de repuesto. En esta, que eran unos calcetines que compré, llevo gomas de estas de mini bandas para hacer ejercicios, o que las llevo siempre aunque hoy no las voy a usar. Mi botella de agua, la bolsa de aseo, ¿vale? Que llevo también pues todo en pastillas sólido, la crema también sólida, ¿no? Todo lo que puedo sólido. Luego el desodorante es este desodorante. Por esto tengo que cambiarlo, queda poco. Y nada, las chanclas son chanclas que las llevo en mi bolsa de tela reutilizable y luego siempre llevo una bolsa de tela por si compro algo y ya, ¿vale? Tengo una riñonera también que cuando voy a sala la uso, que esto es plástico puro, pero bueno, la reutilizo mucho y no pasa nada. No todo en la mochila puede ser sostenible, pero bueno, al menos que sea cómoda y versátil para mí y ya está.
Así que lo que voy a hacer es, aprovechando que tengo estos minutos de más, terminar lo que quería hacer de bachillerato, que no me ha dado tiempo, y así os lo cuento. Ya he terminado de subir todo lo de YouTube de la semana, que ya me lo he quitado. Y voy a dejarme eso hecho y nos vamos a ir. Entonces os cuento, voy a poner pincho y vuelvo. Y os enseño cómo estoy trabajando últimamente. Ya estoy aquí. Entonces, os voy a grabar la pantalla tal que así, directamente. A ver, con respecto a partir de mis subtítulos propios del vídeo, que los he puesto aquí, ¿vale? Entonces yo le pido que me pongan los puntos y tal, y a partir de ahí saco todo. Los subtítulos bien hechos, título del vídeo bien así paseo y tal, título para el thumbnail, las traducciones, subtítulo para YouTube, ¿vale? Bueno, aquí hubo una corrección, le pedí que me hiciera de nuevo, y luego los copies, ¿vale? Incluso. Entonces todo lo que antes yo tardaba horas, ahora hago en 5 minutos. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero para... ¿dónde está? Para el instituto. Entonces le voy a subir un archivo que tengo aquí, que son exámenes de EBAU de los últimos años, y quiero que me haga las correcciones. De hecho, fijaos que estos últimos son ejercicios de los últimos ejercicios de EBAU, ¿ves? Entonces es comodísimo, os lo voy a enseñar un momentito. Vale, entonces mirad, yo tengo aquí estos archivos, ¿vale? Que son de la EBAU última. Entonces lo que hago es que lo meto. Vale, y le voy a decir, espera, que ahora os enseño lo que voy a decir. Le voy a decir que resuelva los ejercicios como si fueras un buen alumno de segundo bachillerato para sacar un 10. ¿Vale? Le doy. Y entonces este va a empezar a generarlo. Si me hace caso. Está pensándose. Ahí va. Vale, ya está. O sea, yo lo único que hago luego es comprobar que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Entonces, en clase ya he terminado el temario y mañana... No, bueno, terminaré el jueves. Me quedan nada, 3 diapositivas y he terminado todo el temario de EBAU a fecha de 25 de marzo. Y el resto de mes hasta abril vamos a estar haciendo simulacros todos los días, ¿vale? Entonces, cogiendo exámenes de otros años, lo voy a plantar en la pizarra, les voy a subir luego al final de clase las respuestas y ellos tienen que ir intentando responder, un poco haciendo técnica Feynman, ¿vale? Intentando responder con lo que se acuerden, si no miran el libro, y después ya pues que se estudien de lo que no se acuerdan. Y nada, así va, es que vamos, es alucinante. Y luego los voy pasando a un Word y esto se lo subo al aula virtual. Y a ver, que hay muchos que vienen ya resueltos, ¿vale? Pero tienes que estar perdiendo tiempo en internet, de buscarlos resueltos. Y a mí me gusta subírselos así y luego me gusta subirles también las recomendaciones para que ellos los vean, ¿vale? Entonces, de corrección, para que vayamos viendo. Entonces, entre las respuestas que se espera que den, las correcciones que de las recomendaciones y el propio ejercicio, pues van ahí más preparados y enfrentándose ya a las pruebas. Aunque es cierto que este año ha cambiado un poco. Uy, ya... me llevo una uña. Bueno, me llevo el esmalte de la uña. Ya estoy en casa. Nada, he dado 1,5 kilómetros. Y ahora voy a recoger todo. Que tengo el cuarto, entre que tengo aquí los esquís, porque los quité del lavadero, porque vienen a arreglar supuestamente mañana ya el botón de la lavadora. Y que ahora voy a colgar todo lo de la ropa de esto, pues la llevo clara. Mira, llevo con este MP3 acuático. ¿Se ve? ¿Ha enfocado? Sí, creo que sí. Llevo... pues... por lo menos 10 o 12 años. No se me ha roto. Es impresionante, la verdad. Estoy muy contenta con él. Nada, al final he ido a nadar sola, como os he dicho. Pero bueno, bien, tampoco pasa nada. He nadado 1,5 kilómetros. He estado en total 35 minutos nadando. ¿Por qué?
podía haber nadado 2 kilómetros, pero entonces me quedaba sin spa. Y la verdad es que prefería nadar un poco menos e ir al spa los 10 minutillos, que si no hubiese, pues merecía la pena. Me he echado ahora unos chorrillos, he echado de cuello, bueno, de cuello, de estos fuertes para la espalda, porque tengo un poquito cogido en el cuello, en el hombro, en el omóplato. Y luego me he metido en la sauna otros 5 minutos. Me he puesto también en la cama esta, que hay unas camas de agua. Me encanta ir al spa, no sé, es como mi premio por nadar. No he pasado... Bueno, sí, el agua estaba fría cuando me metí, pero bueno, luego bien. Con el bañador ese que os he enseñado antes, que se me ha quedado un charm fuera. En madre. Es que se me había abierto la cadena de seguridad. Y se me ha quedado un charm que me regalaron. La persona con la que voy al gimnasio, que hoy no ha venido al final, por el tema familiar, es la que me lo regaló. Porque es menos mal, que me he dado cuenta. Ajá, y encima es el trébol este, que se separa lo de dentro de lo de fuera, me cago en la leche. Ahí está. Y nada, me acabo de secar el pelo. Voy a hacer las 2 cosillas que tengo aquí, la cinta y lo del velcro, para arreglar el paraguas, y voy a cortar el pan y me voy a sentar a leer hasta que llegue Rafa. Tengo como antojo de sushi. Estaba casi por comprarlo, pero es que como viene en plástico digo, mira, prefiero hacerlo yo. Pero no sé cuándo, porque este fin de semana grabaré un vlog, nos vamos a Sevilla. Pero bueno. Y nada, pues... nadando bien, la verdad es que luego es algo que me siento mejor que lo que he entrado de cansada. Y eso que he nadado un rato y fuerte, pero es que me relaja un montón. Me pongo con el MP3 con la música y la música que me pongo es me descargo una lista de estas de música de deporte de Spotify en modo pirata, porque hay webs que te permiten descargarte en MP3 listas enteras de Spotify. Y pues básicamente eso es lo que hago. Y nada, a ver, hay canciones que no me gustan, pues las paso y se acabó sin más problema. Hola, estoy grabando con el móvil porque me he quedado con la cámara sin batería y se me ha olvidado ponerla a cargar. Muy lista yo. Ya he comido mientras hablaba con mi madre, que siempre lo hago, y esta tarde es miércoles y tengo terjequedada, que ahora os enseño lo que me voy a llevar. Pero quiero hacer un par de cosas antes de irme, porque es que os juro que necesito sentarme media hora sin que nadie me interrumpa. Solo necesito media hora sin que nadie me interrumpa, de verdad que no necesito más. Para hacer 2 cosas. Una, hacer un seguimiento de los niños de necesidades que salen con PT. Entonces me he traído aquí el horario, porque tengo aquí el horario de la profe PT, que vienen todos los nombres de los niños. Y luego la otra cosa que tengo que hacer es preparar los calendarios de exámenes de segundo de bachillerato ya a los finales, que los prepara la jefatura y pues, solo necesito eso, ya está, media horita a comprobar que los horarios de los profes cuadran y ya está, así que nada, me voy a poner a ello. No voy a encender ni el ordenador porque no me hace falta, solo necesito sentarme. Se me ha olvidado he cogido el estuche que tengo aquí, el pincho por si me hace falta, que bueno, a lo mejor mando una cosa por correo después. Vamos, no me hace falta ni casi ni el estuche, el pincho está de pico. Sí, claro que está, por supuesto. Y me voy a poner a hacer lo de los niños. Pues eso, que necesito tranquilidad y en el despacho no la tengo, siempre hay interrupciones, es imposible. Así que me voy a poner ahí. Mira, os voy a enseñar súper rápido lo que estoy haciendo y me voy a la terjequedada. Bueno, está aquí, llevo 2 ovillos de cada, ¿vale? Porque estoy haciendo los calcetines a la vez. Estoy haciendo estos calcetines. Aquí ya se ve el piquito de un árbol, ¿vale? Es un motivo de esquiador. Tiene un árbol tipo
a Beto y aquí sale, este es la cabeza de un esquiador, sale es igual en los dos ojos. Y luego aparte estoy haciendo, os enseño, este es el café, ¿vale? Y aparte estoy haciendo, que está en esta bolsa, hexágonos para hacer una mantita. Esta que quiero enseñar más, que es esta mantita de aquí. A ver si soy capaz de abrirla. Nada, me voy a llevar las dos cosas y voy a hacer una hora de cada. Hola, ya he vuelto de la teje quedada y quería enseñaros cositas. Por un lado, en la cafetería Nagli Cakes tenían esta miel artesanal, es de Galicia, ¿vale? Pero me ha gustado, a ver si se enfoca. Enfoca. Hola. Ahí está. ¿Vale? Es multiflor y me ha gustado porque es cruda. Y yo tenía ganas de comprar miel cruda, así que guay. O sea que, bueno, ahora mismo tengo un bote de miel abierta que me trajo mi directora de su vuelo, bueno, vuelo adoptivo. Así que la voy a subir al trastero. Que ahí va a estar fresquita hasta que me acabe el otro bote. Y ya está. Y luego, aprovechando que he ido al centro, he comprado este libro que es de la saga de los Juegos del Hambre, que yo me leí pues hace 10 y tantos años, no sé exactamente cuándo, pero me gustó mucho. Y esta es una secuela, ¿vale? Y bueno, salió la semana pasada y pues me apetecía comprármelo. Así que aprovechando que he bajado al centro. Y nada, y luego lo otro que os quería enseñar es que hice el arroz antes y antes de irme, porque lo puse mientras estaba con las cosas del instituto y luego lo mezclé y le eché vinagre, pero yo tampoco uso vinagre de arroz ni nada japonés. Uso este vinagre, me queda nada, tengo que apuntar. A ver, espera. Oye Siri, añade vinagre a lista compra supermercado. ¿Vale? De acuerdo, lo he añadido. Yeah. Y un poquito de azúcar, muy poquita, para que aglomere bien. Y ya está hecho bien bolitas. Y ahora con este aguacate que compro, que sí, esto es plástico, pero es que es muy cómodo porque en un aguacate lo compras y te lo tienes que consumir en el momento. Y aquí vas sacando lo que necesitas y no se pone malo el aguacate ni consumes más de lo que quieres. Entonces voy a sacar la cantidad que yo veo, que creo que se me ha ido la olla y que he hecho arroz para 4 en vez de para 2. Pero bueno, no pasa nada. Todo tiene solución en la vida. Y si no, pues ya lo usaré para otra cosa. Mañana. Tampoco hay que dejar mucho el arroz. Y me ha dado rabia porque volviendo del centro he descubierto una hamburguesería nueva de hamburguesas Smash. Que no es que yo sea muy santo de las Smash, de la devoción, pero tenían Smash de Eura. Y me ha dado rabia, digo, joder, haber sabido que ya estaba abierta esta hamburguesería, que le teníamos el ojo que iba a abrir. Hubiéramos ido a cenar a esa y hubiera probado una Smash de Eura. Pero será para otra ocasión, no para esta semana. Hola, jueves, hoy estoy agotadísima. No os voy a mentir. Yo creo que me voy a echar un rato y no voy a limpiar. Me toca limpiar hoy. Nada, estoy en una parada intermedia. Esta es la biblioteca municipal que más cerca me pilla del instituto. Entonces, una vez al mes que vengo y cojo libros. Entonces, este mes me he estado leyendo una educación. Me acabo de cagar un pájaro de maletero. ¡Ay! Espera. ¿Lo veis? Es enorme. Eso me pasa por aparcar en la calle. Toma por saco. Es que escucho ruido y digo, ¿qué? Si no hay nada y acabo de ver la cagada que me acaban de hacer. Bueno, decía que me estaba leyendo
Es autobiográfico, ¿vale? Cuenta la historia de la propia escritora. Voy como por la mitad, entonces lo voy a renovar. Pero pasa que tienes que venir a renovarlo porque no te dejan renovarlo por internet. No es que me esté emocionando mucho, pero ya me he picado con la historia de la mujer y de cómo llega a la actualidad, entonces pues ya me lo estoy leyendo. Y Rafa se está leyendo este, que también se lo voy a renovar, que, bueno, yo me lo he leído a raíz de la serie, no me he visto la serie, pero dije, ostras, este es un clásico que no me he leído y la verdad es que me encantó. Y ahora pues se lo está leyendo Rafa y también va como por la mitad. Así que voy a renovar los dos y no creo que me lleve nada más, porque además tengo en casa uno de Brandon Sanderson que también me estoy leyendo y luego uno de anécdotas científicas, o sea que tengo lecturas más que de sobra. Pero si en las novedades de la biblioteca veo algo interesante, picaré y me lo cogeré seguro. Así que nada, voy a entrar a la biblia y luego ya me voy a casa a comer. Y para esta tarde tengo previsto grabar los reels de la semana que viene, limpiar y gimnasio. Y creo que va a ser siesta, reels y gimnasio. Pero y limpiaré en otro momento. El domingo por la tarde. Total, no vamos a estar el fin de semana, que más da si la casa no está limpia, ¿no? Y limpio el domingo. Bueno, vamos a la biblia, que me estoy poniendo de calor aquí con el abrigo puesto ya. Pues nada, otra vez, pues he podido renovar los libros, pero no puedo coger nada más. Porque resulta que a raíz de las lluvias de este mes han tenido muchísimas goteras arriba y el ayuntamiento ha decidido cerrar. Ahora que ya no llueve, la planta de arriba. No hay riesgo de que se caiga el techo ni nada, simplemente han decidido cerrar hasta que hagan algo. Que no saben si van a hacer poner parches, pero hace 2 años esto ya pasó. O arreglarlo de verdad. Total, que tienen toda la planta de arriba cerrada, no hay sala de adultos, ni préstamo de adultos, solo infantil. Y tampoco hay uso de ordenadores, ni de impresora. Vamos, una faena. Y ahora la gente llega, como llego yo, y nos encontramos aquí con el panorama. Así que la chica bibliotecaria, que es amiga de Rafa, y unos vecinos míos, lo estaba ahí fastidiada porque encima es la cara visible que tiene que dar esta explicación a todo el mundo. Así que nada, bueno, no hay libros nuevos, hay libros renovados. Me voy a casa a comer y a dormir un poquito. Pero bueno. Bueno, pues ya he comido. He comido a las 5 de la tarde a lo tonto, porque he estado un buen rato en la biblioteca charlando con la bibliotecaria. He descansado también una horita. Y voy a aprovechar el arroz que sobró de ayer porque el aguacate ya me lo he comido. Y tengo aquí el arroz todavía que fue mi maga en el ni lo cambié de sitio. Y voy a hacer una receta de arroz con leche aprovechando esto que he encontrado en internet. Vale, entonces además voy a hacer un reel y luego tengo que terminar de grabar los reels de la semana. Así que vamos al lío. Y he aquí el desperdicio. Ah, tengo que llevar al punto limpio esto, creo. Probablemente, es una mierda. No se lo voy a llevar. No tengo que llevarlo al punto limpio yo. Aquí está. Ha habido que cambiar todo el frontal de la lavadora por este botón que estáis viendo aquí. Me parece alucinante. Y ahora, antes de que se vaya la luz, que se me ha ido un poco la hora, voy a hacer... lo diré, voy a hacer los reels, ya lo tengo todo preparado aquí en el ordenador. Voy a grabar los reels, que me queda súper poca luz. Voy a grabar los reels para la semana y nos vamos a ir al gimnasio. Ya, nos vamos al gimnasio. Hoy toca correr, entonces voy a hacer primero ejercicios con bandas, calentamiento y tal. Y luego voy a correr 20 minutos. Y voy un poco tarde, así que os dejo. Por cierto, he merendado el arroz, que se me ha olvidado grabarlo. Ha quedado muy rico, poco dulce. Pero bueno. ¡Hala! ¡Adiós! Hola. Viernes ya tardísimo. Son las 12 casi y media. Y estaba terminando de pasar los clips de la cámara. De hecho está aquí la cámara, ¿qué es? Bueno, aparte de todo mi equipamiento de esquí que no he subido y que no voy a volver a usar esta temporada, me temo, pero bueno. Estaba pasando los clips para hacer sitio de la cámara porque me la llevo este fin de semana a otra cosa.
Y he visto que me falta un clip que yo creía haber grabado esta tarde antes del clip que voy a poner ahora. Así que nada, bueno, viernes, hoy he ido a, bueno, día normal, he ido a Alemán, solo he llegado 10 minutos tarde, así que ni tan mal, ¿vale? Solo a veces he llegado media hora tarde porque he salido del instituto, pasan cosas. Así que nada, bien. Luego he vuelto a casa y al final no me he ido al gimnasio. O sea, porque antes hago Alemán, compra gimnasio del tirón. He decidido no ir al gimnasio para poder grabar una reseña sobre la serie de adolescencia porque quiero sacarla ya. Y entonces me he quedado grabándola y editándola. Y luego he ido a hacer la compra. Y ya he vuelto con Rafa. Y he estado preparando la maleta porque nos vamos mañana a Sevilla. Eso será otro vlog, como ya os decía. He mandado un mensaje a los alumnos del instituto que se van a Mallorca y aquí en mi mano, Mallorca escrito. Porque, bueno, no es un viaje que dependa de nosotros 100% y entonces nos piden cosas un poco urgentes. Así que, aunque le he escrito a las 11 de la noche a las familias, pues es la hora que había. Y bueno, he hecho la maleta, he hecho eso, he terminado de ordenar todos los clips del blog de la semana, he reorganizado en el calendario de publicaciones porque se me había descolocado con esto del vídeo de adolescencia y además me han surgido planes que van a ser vlogs y ya me he puesto a reorganizar el calendario entero. Y ahora estoy esperando que se termine de copiar las cosas y de subir el vídeo de adolescencia y me voy a ir a la cama. Afortunadamente mañana el tren no es pronto, así que me tengo que súper madrugar, con lo cual no pasa nada. Y ya está. Contaros que lo que os conté en ese clip que no sé qué he hecho con él, o si es que no lo guardé o ha habido un error o lo he borrado, yo qué sé qué he hecho. Contaros que lo que iba a hacer era... deciros que iba a hacer la compra, os he contado esta historia de que no he ido al gimnasio y tal por lo de adolescencia. Y que la compra que iba a hacer era rollo zero waste, no waste. En el sentido de que, bueno, era compra total en el supermercado porque no me daba tiempo de ir a la frutería ecológica. Pero bueno, siempre compro en el Carrefour todo lo que puedo ecológico y o es con mis propios envases, tipo en la carnicería, la frutería o pan, o con envases de vidrio o de cartón, pero evitando al máximo el plástico. De hecho, spoiler, vais a ver ahora la escena, el carrito de la semana estoy bastante orgullosa de cómo ha quedado, de lo poquito de plástico que había. Y bueno, voy a aprovechar para cerrar, aunque no ponga la escena de cómo ha quedado el carrito de la compra, porque ya no voy a terminar este vlog así. Espero que os haya gustado acompañarme durante una semana. Al final, debo decir que el contenido que yo más consumo en YouTube son vlogs de las personas porque a mí me inspiran para tener semanas más productivas o semanas más relajadas o ideas de deporte, pues depende. Así que bueno, si os he ayudado, me alegro. ¿Me ha falta por hacer esta semana? Si mañana por la mañana me levanto bien de tiempo y con ganas, lo mismo hago una rutinilla de GAP en casa para completar. Y si no, pues por una semana absolutamente no pasa nada, ¿vale? Y ya está. Así que nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Joder, bueno de sueño! El vídeo de hoy de la semana. Que si tenéis dudas de cualquier cosa, pues la podéis dejar en los comentarios. Y aquí va un carro lo más realista posible. Carnicería en mis tuppers. Sí que aquí hay plástico, ¿vale? Las botellas, los teabrís, esos frutos secos, pero el resto son botes de cristal. Bueno, las fresas también llevan plástico, pero el resto, el pan, eso es tela, por cierto, algodón. Todo va en envases reutilizables o envases fácilmente reciclables, así que no me quejo.